Le quería preguntar, estas medidas que ha tomado el gobierno, porque es cierto, ha tomado un montón de medidas, digamos, de ayuda, ¿alcanzan, sirven? No, evidentemente son parches y déjame decirte, digo, primero que el cambio de gabinete, lo que el gobierno lee es un giro a la derecha, digamos, ¿no? Claramente, volviendo a lo de Mansur, Mansur no solamente es enemigo declarado de las mujeres, que obligó a parir a una niña de 11 años, sino que además fue el gobernador articulador de, como definió Emilio Monzó, los gobernadores peronistas pintados de amarillo, que coordinó la votación en el Congreso Nacional de los legisladores del peronismo de todas las leyes de Macri, que no se podrían haber aprobado sin esos votos, porque no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras. Recuerdo perfectamente cuando se aprobó la reforma previsional de Macri, a la que nos opusimos fuertemente. Bueno, Mansur fue el garante de que se votara eso. Y creo que las medidas obviamente son parches, porque acá el problema es que el gobierno planteó en el 2019 que iba a aumentar las jubilaciones y dejar de pagar las LELIC con las que favorecen a los bancos, y fue lo contrario, es decir, se ajustó a los jubilados y a las jubiladas y los bancos multiplicaron lo que reciben por LELIC. El gobierno prometió que iba a mejorar la situación de los jubilados. La pandemia generó dificultades, claramente. Ahora, reconocen... La propia Cristina Fernández de Kirchner reconoce en su carta, lo hace por medio de plantear de que hubo subejecución del presupuesto, de que hubo un ajuste. En los audios que escuchamos de Fernanda Vallejos y otros referentes del Frente de Todos, dicen lo que dicen los datos. Los datos son concretos. Hubo un ajuste brutal. Se eliminó el IFE, se lo dijimos al ministro Guzmán. Muchas de las cosas que ahora dicen dirigentes del Frente de Todos las denunciamos en su momento. ¿Vos pensás que sectores, digamos, progresistas acompañan al Frente de Todos? ¿Los van a votar a ustedes ahora? Yo creo que hay mucho descontento, porque, a ver, la elección... el gobierno perdió muchos votos que lo habían acompañado, muchas personas que lo habían acompañado en el 2019. Ahora, Juntos no es que hizo una elección donde sumó con respecto a la elección anterior. El Frente de Izquierda es tercera fuerza a nivel nacional. Mucha gente no fue a votar por descontento con el gobierno. Nosotros creemos que mucha gente que está disconforme con la situación económica y después, digo, con este giro, con el nuevo gabinete, por supuesto, tiene coincidencias con muchos de los aspectos que planteamos desde el Frente de Izquierda y sobre todo con peleas que damos concretamente en las calles todos los días. No solamente son planteos de campaña electoral, y creo que mucha de esa gente nos puede acompañar. Los más difíciles son los dirigentes. Pero yo te aseguro que vos invitas a los candidatos de La Rioja o de Tucumán o de... No, déjame decir una cosa. ¿Cómo no van a venir? Una cosa, mira, en Jujuy, nuestro compañero Alejandro Vilca, obrero de la recolección de residuos del municipio, obtuvo el 24% de los votos, una elección histórica del Frente de Izquierda, y está muy cerca de ser diputado nacional. Digo, yo creo que en el norte, donde ha habido enormes peleas de los trabajadores porque han sufrido el ajuste del gobierno de Macri, también de este gobierno y de los gobernadores peronistas, bueno, en Jujuy de Morales, ¿no? El gobernador Morales, que persigue a todos los sectores. Anda a recorrer Jujuy para que vea la transformación. Pará. Del 2015 a la fecha, por favor. ¿Qué transformación? Por favor. ¿Qué transformación? Justamente todas las luchas del pueblo trabajador se han expresado en un apoyo al Frente de Izquierda muy importante, que es parte de la expresión nacional que ha tenido el Frente de Izquierda como tercera fuerza, y lo quiero destacar por eso, justamente porque los trabajadores, los sectores populares en el norte, gobiernen radicales o peronistas, también han sufrido las consecuencias de los ajustes de los gobiernos provinciales y nacionales, y bueno, el Frente de Izquierda está haciendo una elección muy importante como protagonista de las luchas de los distintos sectores. Lo complicó. En todas las... Nosotros estamos a favor de la boleta única de papel. Tenemos que tener fiscales en todas las... Estamos a favor de la boleta. Yo creo que es muy importante, obviamente, y en eso hemos hecho un gran esfuerzo, miles de trabajadoras, de trabajadores, de jóvenes, para fiscalizar en la elección en todo el país. Pero quiero referirme a que nosotros planteamos en la campaña un debate que sobre el final se empezó a plantear por parte de Larreta, por ejemplo, esto de eliminar las indemnizaciones por despido, el tema de la reforma laboral, es decir, aquellos que plantean que flexibilizando a los trabajadores y trabajadoras que hoy mantienen aún derechos, aún mantienen derechos por luchas históricas de la clase trabajadora, quienes están precarizados, porque hay un 50% de los trabajadores, o más inclusive, que está precarizado, un gran porcentaje de informalidad, que si quitamos derechos a aquellos que los tienen, van a estar mejor aquellos que están precarizados,
o que están desocupados. Y eso se demostró Están falso precarizados porque no hay el ningún sistema ejemplo está- en el mundo que eso que están suceda de esa manera. precarizados Pero porque déjame el sistema terminar. es tan rígido, Pero déjame terminar. los deja fuera. No. El problema acá es que se le quiere quitar más derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Y no es la solución. El Nosotros derecho hemos que tengan propuesto la trabajo reducción de la formal. jornada El problema es que no hay laboral. trabajo. El derecho Nosotros hemos que planteado tengan la trabajo reducción de la jornada formal. laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados para terminar con la desocupación y la precarización laboral. ¿Y qué pensás Y vos hemos de los planteado además impuestos? un plan de obras públicas. ¿Qué pensás vos de Pará, los y hemos impuestos? planteado un plan de obras públicas para generar empleo y construir las viviendas que son necesarias en la Argentina. 3,5 millones es el déficit habitacional en la que, Argentina. ¿sabés 3,5 que estoy de millones de acuerdo? familias sufren de graves problemas habitacionales. Hay que construir de cero 1.300.000 viviendas. Muchas personas que viven hacinadas, que no tienen dónde vivir. Lo vimos en Guernica, lo vimos en un montón Estoy de de luchas acuerdo de con trabajadores vos. y de familia. Pero Entonces, yo si estoy no de acuerdo apostamos con a él. esa movilización, ¿Sabes cuál a es esa el lucha y problema? terminar con los que nos han gobernado durante todos estos años y nos trajeron hasta acá. Pero Y por otra eso, cosa, con esto, pero con es que esto estoy de acuerdo con vos, te doy la pero palabra. El problema, ¿sabes qué son? Los valores. Porque hay presupuesto para Acá eso. Lo y no importante llegan las es que viviendas. Las acá hay viviendas son las más caras acá del mundo en Argentina. acá hay intereses obviamente de clase, ¿no? Y por eso lo que nos han gobernado por los grandes grupos económicos. Terminar también con el endeudamiento ilegítimo. El Fondo Monetario Internacional, muchos dicen, el gobierno decía en la campaña la vida que queremos. Ahora viene, no, está el acuerdo con el Fondo Monetario. Habían dicho, los senadores del Frente de Todos habían dicho que los DEC, esta partida especial del FMI que por la pandemia, no iban a ir a pagar deuda. Y sin embargo, fueron a pagar deuda. Entonces, A ver. no pagar esa deuda significa aumentar el presupuesto de educación, de la salud, que han sido A ver, destruidos. Y entonces digo, me parece que hay que poner A ver, como Nicolás, prioridad eso. vamos. Y el gobierno, con esto termino, Marcelo, y el gobierno había planteado en la campaña electoral del 2019 que se podía congeniar el complacer a los bancos, pagarle al FMI, a los especuladores y beneficiar al pueblo. Eso se demostró que es completamente ¿Cuál es el falso. país donde funciona ese modelo? Mirá, nosotros estamos, vos porque tenés que defender el modelo de Macri que No. empobreció a 4 millones de personas en Yo 4 defiendo el años. modelo de En Angela 4 Merkel. años empobrecieron a 4 millones de personas. Vos Porque recién ya hablaste de estamos- Mansur. ya estamos- Mansur fue el gran aliado que tuvo tu gobierno. estamos- Vos ahora ya venís estamos acá a hablar cerca de de Cuba, contra. 80 Vos venís dólares a hablar. promedio salarial. Vos venís a hablar ahora contra Mansur, pero fue el que fue aliado de tu No, yo gobierno. no vengo a hablar ahora contra Mansur. Fue Nosotros el que les enfrentamos- garantizó las leyes de ajuste. Nosotros en las provincias, digamos, no es como Titán en el ring, como a veces hacen sectores que se dicen opositores. Nosotros enfrentamos el modelo de Alperovia y Mansur en mi provincia. Y lo enfrenté con mi cuerpo. A mí me tirotearon mi casa, me armaron causa. Entonces yo lo que te digo es que vos planteás un Pero fue el modelo... principal aliado de No. Macri en el Congreso. No, no sé en si la ha sido Cámara el de principal Diputados. aliado, honestamente. Fundamental. Creo que fue uno de los que se opuso, por ejemplo, a la reforma política, no implementar la boleta única de papel. Porque es inadmisible que en pleno siglo XXI sigamos nosotros naturalizando que sea normal que gente de otro país venga a votar a la Argentina, que en cada proceso electoral se entreguen bolsones, mercadería, subsidios. Me parece que hay cuestiones Sí, que más nosotros allá... estamos lejos de esos hay métodos que cuestiones- utiliza el PJ y la hay UCR. hay Lejísimos. cuestiones, Somos- hay cuestiones somos de que izquierda. más allá de nuestra Somos el Frente de pertenencia Izquierda. política deberían formar parte de los grandes acuerdos. Deberíamos estar todos de acuerdo que eso no puede seguir pasando en la Argentina. Porque es No, inadmisible. tenemos que estar si de vos- acuerdo que no puede haber ningún jubilado que cobre 26.000 pesos. Bueno. No puede ser. Y ustedes ajustaron a los jubilados, No, querido, como hizo este gobierno. con la fórmula, que había prometido lo contrario. con la fórmula previsional que derogó este gobierno y que cuando nosotros votamos ustedes tiraban piedra de afuera del Congreso y cuando se votó esta fórmula no los vi a ustedes en la puerta del Congreso. Sí, tuvimos en la puerta del Congreso. Claramente se perjudicó Tuvimos. Y como totalmente tuvimos a los en jubilados. cada una de las luchas de los Totalmente trabajadores se y de los perjudicó a los jubilados estuvo el Frente de Izquierda contra Fue el un macrismo brutal contra el ajuste. Frente de Todos. Se le da bono No, de 5.000 obviamente ustedes pesos a no los que tuvieron cobran la ninguna lucha mínima de y trabajadores. se castiga a quienes aportaron toda su vida. Y te vuelvo a repetir, el 37% de incremento sobre una inflación del 45%. Se sacó 200.000 millones Ustedes de le robaron pesos 100.000 del millones de sistema pesos a previsional. los jubilados. A ver, 100.000 millones de pesos fue un Valdés. ajuste brutal. Bueno, creo que ante estas elecciones, independientemente de cómo termine el resultado, lo que tendremos que hacer es hacernos cargo de reconstruir un país que la pandemia y que las políticas económicas del último tiempo han perjudicado y han dañado severamente. El camino que queremos emprender es un camino de ampliación de derechos. Creemos Sí. que no es discutiendo para atrás, anulando derechos laborales, que vamos a poder construir esa Pero, a ver, pero sociedad acá justa. Cano dice que el cambio de la ley previsional perjudicó a los jubilados. Nosotros prometimos en la campaña... Lo dice ejemplo, que Fernanda iba a haber- Vallejo, no lo digo yo, lo Está dice siempre Fernanda Vallejo. Son los datos. Entiéndome, José, es una cosa de loco. A No ver, te dale, puede- Y hablar de la República interrumpiendo permanentemente.
nosotros dijimos en la campaña, por ejemplo, que iba a haber medicamentos gratis para los jubilados y hoy hay medicamentos gratis para los jubilados. Dijimos que iba a haber tarjeta alimentaria y hay tarjeta alimentaria. Fue lo que pudimos hacer en los 99 días que asumimos posteriormente al 10 de diciembre y luego tuvimos que enfrentar una pandemia donde tuvimos que construir, entre otras cosas, 8 hospitales porque habían quedado abandonado el sistema de salud. Hoy nos toca encarar una etapa nueva que también tiene que tener dirigentes nuevos ejerciendo los lugares del Estado y estamos abocados a resolver la calidad de vida de la ciudadanía como no pudimos hacerlo durante la pandemia porque tuvimos que ocuparnos de otras prioridades. Cuando se discutió la movilidad jubilatoria, yo presenté una moción que no era nuestro proyecto es restituir los aportes patronales al 33%, que Caballos los redujo, y de esa manera que las jubilaciones aumenten de manera sustancial inmediatamente. Ahora, el proyecto que ustedes plantearon, esa fórmula, nosotros propusimos una cláusula que pusiera un piso de garantía para que ningún aumento fuera por debajo de la inflación. Y lo votaron muchos bloques que no eran el nuestro. Ustedes se negaron. Garantizar que no perdieran. Me decían, no, en este gobierno popular nunca va a dar por debajo de la inflación. Y sí, dio por abajo y lo reconocieron con un bono que fue insuficiente y significó ajustar aún más a los jubilados de lo que ya lo habían hecho el año pasado. Otorgando un bono para los jubilados y además dándole la jubilación a quienes no tuvieron todavía los aportes suficientes porque son la pandemia personas les quitó el trabajo. La verdad que el compromiso de este gobierno con los jubilados me parece que está fuera de pero no reconocés lo que el día de hoy quedó claro eso. Vamos a ir integrando más personas. Tenemos el sistema previsional más inclusivo de América Latina con el 95% de las personas en edad de jubilarse recibiendo jubilaciones porque entre otras cosas recuperaron fondos de la DPJP. Yo hablo con un montón de jubiladas y jubilados que cobran la mínima y dicen qué va a pasar con nosotros porque no le alcanza. Hemos hablado de las necesidades de los trabajadores, hemos hablado de los jubilados, hemos hablado de las viviendas. O sea, son todas necesidades que son reales. El tema es quién genera la riqueza para poder cubrir todas esas necesidades, porque todos queremos que se cubran y que se cubran bien. Queremos que los trabajadores estén mucho mejor que lo que están ahora. Entonces, hay que buscar el sistema. ¿Cuál es el sistema? Y tiene que ver con lo que decía Jorge, y es una reforma laboral, pero una reforma que esté cuidando al trabajador. Nadie está diciendo de no cuidar al trabajador, y por eso nosotros que bregamos por la doctrina social cristiana, por una economía social de mercado... ¿Pero vos crees que hay que quitar la indemnización? No, yo lo que creo es que tenemos que tener convenios sectoriales, como por ejemplo tiene el sector de la construcción. Mira, estuve hablando con Dante Camargo. Es el sector de mayor informalidad. Estuve hablando con Dante Camargo. Quitar derechos, justamente. Gastronómicos. A ver, ustedes saben perfectamente la cantidad de bares y restaurantes en la ciudad de Buenos Aires que se cerraron, 2.000. Hay 20.000 empleados menos de gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires. Él mismo, un sindicalista, me decía, necesitamos algún tipo de modelo de flexibilización laboral con un seguro, por supuesto, de... ¿Para qué? Para que ese es el problema, los sindicalistas que tenemos que fueron cómplices de quitarle derecho a los trabajadores. El convenio WOCRA es, si vos generalizás el convenio WOCRA, es quitarle derecho a todos los trabajadores y es flexibilizarlo. Yo lo que te digo es que los trabajadores hoy están fuera del sistema. Por eso planteamos la reducción de la jornada laboral para incluirlos como un empleo genuino, afectando la ganancia de los empresarios. Pero que el modelo de asistencialismo hoy nos llevó a este sistema. Yo no te planteo asistencialismo. Te agregaría lo que dijo... Mansur, ¿es un especialista en fraude? No, hay un sistema político en la Argentina... Lo dice mucha gente de junto, ¿no? No, a ver, lo primero que está en tensión es el sistema político. Digamos, inadmisible que a esta altura de la democracia estemos discutiendo que si vos no sentás, como decía Cintia, o como puede cada uno contar su experiencia en su provincia, 4.500 fiscales, el caso de Tucumán, mesa donde vos no pones fiscales, no es que no están tus votos, no se garantiza la voluntad popular. Entonces, Mansur, Infran, digamos, hay provincias donde el clientelismo político forma parte de la naturalidad y de la normalidad en cada proceso electoral. Lo hemos visto en esta elección, en esta última elección. Gerardo Morales, en Jujuy. Hace un año y 3 meses que no deja asumir a Gastón Remy, que es diputado del Frente de Izquierda, que en ningún lugar, y vos lo sabés bien, en ningún lugar tuvimos problemas para que nuestra forma de rotación en las bancas se lleve adelante. Transformó la provincia. No permitieron asumir al diputado que lo votaron 65.000 personas. No, te digo para que quede claro que Morales, que es radical de tu partido también. Espérate, cada vez que Cano castiga a los gobernadores peronistas, de Caño le hace una estocada con... Lo defiende el fondo. Sí, claro, lo defiende a Mansur. A ver, no, yo no estoy diciendo lo que eso. te digo es no, él no tiene cómo defender a Morales. Cuando se pone eso en